La identidad sexual es la percepción que tiene un individuo sobre sí mismo. Cada ser humano nace como hombre o mujer. La identidad sexual es lo que permite que uno elija el género con el que se identifica. En términos generales, alude al aspecto psicológico de la sexualidad y está definida por los planos biológicos, ambientales y psicológicos. Pero, ¿cómo se construye la identidad sexual? ¿Desde qué edad el ser humano empieza a definir sus preferencias o inclinaciones? ¿Qué tan difícil es el proceso de aceptación de la identidad cuando no va acorde con lo que la sociedad espera o se considera normal? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Bueno, nuestros invitados en el día de hoy, el doctor Rafael García Álvarez, a mi izquierda, psiquiatra, sexólogo, formador de especialistas en terapia sexual, pareja y de familia. Nancy Álvarez siempre dice, el padre de la sexología en República Dominicana, efectivamente. Davis Ventura, a nuestra izquierda también, representante de la comunidad LGBT, un hombre sumamente inteligente y que estuvo optando por una diputación en las elecciones pasadas. No la obtuviste, pero vas a seguir luchando, me lo imagino. Gracias por estar con nosotros. También tenemos a Doris Ponciano, quien es escritora, acaba de publicar un libro llamado Los tonos del arco iris, historias LGBT, y Doris Ponciano lleva ya 5 publicaciones y esta última trata sobre la diversidad. Tenemos a nuestra derecha también al doctor José Dunker Lambert, quien es psiquiatra, escritor y conferencista. Gracias por estar con nosotros. Es la primera vez, doctor, que está con nosotros. Y a nuestra colaboradora de siempre, la doctora Vanessa Espaillat, doctora en psicología clínica y terapia familiar, además de Premio Nacional de Psicología del año 2017, no me acuerdo el nombre completo del galardón, era así, o sea, la psicóloga más valorada del año 2017, entregado por la APA, ¿verdad? Bueno, sí. Eso mismo, Fundesic. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿qué es la identidad sexual? ¿Y cuál es la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual? Para aclarar las cosas. Luego hablaremos de cómo se forma esa identidad. Pero vamos a empezar por ahí diferenciando las cosas. La gente cree que la identidad tiene que ver con la preferencia sexual, la orientación. ¿Alguien me puede aclarar la diferencia, doctor? Bueno, yo pienso que la identidad es como uno se ve, como el individuo asume un rol dentro de su sexualidad y se identifica con ese rol el sujeto, de manera que cada persona va a tener esa identidad que se va a conformar a través de diferentes elementos, dentro de los cuales el ambiente va a jugar un papel preponderante en esa formación de esa identidad. ¿Pero es lo mismo que orientación sexual? No es lo mismo. No. Pero doctor, adelante. Lo que pasa es que la sexualidad es el todo del ser humano. El ser humano es un ser sexual. O sea, no somos seres sexuales. La sexualidad, yo soy un ser sexual pleno. Y dentro de mí, y como yo me asumo y yo me veo, ¿no? Esa es mi identidad. Entonces, yo me asumo como un hombre, como un hombre, ¿no? Exacto. Entonces, eso entra en mi identidad. Entonces, la orientación sexual entra dentro de ese todo, que es la identidad. Pero la orientación sexual se diferencia, que es hacia dónde se va mi objeto o sujeto del deseo. ¿Tu preferencia? No, preferencia no, esa es otra cosa. Bueno. Hacia dónde se va mi sujeto del deseo. Por ejemplo, yo, como hombre homosexual, yo reconozco la belleza de una mujer, admiro la belleza de una mujer, convivo con una mujer, pero para intimar, ¿no? En el plano de relacionarme, en el plano de la intimidad y en el plano afectivo sexual, que es ahí como se llama, en el plano afectivo sexual, yo me prefiero a un hombre. Esa es mi orientación sexual. Pero tú no dejas de ser y de asumirte como hombre. No, porque es que la identidad sexual es más amplia que solamente la orientación sexual. Es ahí donde está la diferencia, entonces, doctor, ¿verdad? La gran variedad de los colores del arco iris están en la orientación sexual o en la identidad También sexual. en la identidad pueden estar. Vamos a ver los doctores por aquí. No, la variedad está en todo, porque hay estudios que muestran que hay una fluidez. O sea, hay personas que en un momento dado se sienten con atracción hacia su mismo sexo y en otro momento cambian.
O sea, eso no es algo fijo, establecido, estático. ¿No es algo estático? No es estático, no. Hoy día... ¿Cómo puede cambiar? Abunda un poquito más ahí, en esa parte. por favor. No es estático. Es más amplio porque el individuo puede tener diferentes facetas en las que va a expresar un deseo, una inclinación hacia su sexualidad, hacia la expresión de su sexualidad de una manera diferente. Y hoy día le estamos viendo, algo que lo que estamos viviendo es que mientras los prevalencia de homosexualidad se mantiene muy estable a lo largo de los años, sin embargo, y las lesbianas también, sin embargo, los encuentros entre mujeres se han disparado. Han aumentado. Han aumentado notablemente. Entonces, son mujeres que no son lesbianas, simplemente tienen porque hay una inducción en los medios, ustedes ven que hay una inducción hacia la liberalización y hacia la naturalización de que el encuentro con el mismo sexo no es algo que debe ser satanizado, sino pero que... ya eso no es la identidad. Ya eso no es la identidad. O sea, esas mujeres se sienten mujeres. Y además Sí, prefieren, son heterosexuales, Sí. pero él está hablando de que producto de eso, pero ya eso sería otro tema, porque exacto, ya eso caería en otra categoría. La fluidez tiene que ver con la orientación sexual. Hay mujeres que en un momento dado se consideraban con una atracción hacia mujeres y luego sin ninguna intervención de nada terminan cambiando y se casan. Eso está descrito. Igual los hombres. Igual en los hombres. Igual también al revés, mujeres que estuvieron toda la vida casadas y tuvieron hijos, luego se divorcian y tienen una relación con otra mujer. Pero ¿qué esconde eso? Antes de que tú preguntes, Vanessa, ¿cómo se define la identidad sexual? ¿En qué se basa eso? Porque mucha gente piensa que esto es un asunto genético, que hay gente que nace de una manera, aunque la ciencia no lo ha probado, y ya la ciencia también ha ido descartando muchas cosas a lo largo de los siglos, pero hoy día hay teorías de cómo se define esa identidad sexual. Si yo me siento varón, hombre, o si me siento mujer, independiente de la orientación. La identidad, como decía el doctor, se construye, y se construye a través de la historia, se construye a través de la relación con la familia. Entonces, un niño, por ejemplo, cuando nace, primero tiene que identificarse como persona, como ser humano, y lo hace en vinculación con las figuras primarias. Va descubriéndose persona, va descubriendo que es un ente aparte y que tiene, por ejemplo, un yo, un ser. Entonces, ese ser humano va creciendo y de repente también tiene que construir una identidad social. Y entre los 2 y 4 años va aprendiendo a convivir con reglas sociales. Quiere decir que primero me identifico como persona, después me identifico como ser social. Y esa parte de identidad social es lo que me va a hacer un ser valioso, que puedo vivir en reglas, con normas, de alguna manera respetar al otro, aprender a manejar mi agresión, a no agredir a nadie, a no hacer daño. Entonces, eso va a depender de cómo yo me identifico con la autoridad de mis padres. Después viene una tercera identidad, que es la identidad sexual. Y en la identidad sexual, en ese momento, pues probablemente la persona que yo más valoro es como el imprinting de Konrad Lorenz, que era un psicólogo, vamos a decir, que trabajaba con animales, etólogo. Entonces, sí, un etólogo. Entonces, él hablaba del imprinting. O sea, yo veo algo, los animales ven, por ejemplo, a su madre y de repente imitan todas las conductas, ¿verdad? Bowen, por ejemplo, con la teoría de la teoría del apego, nos dice a nosotros que cuando nosotros nacemos, de alguna forma, nos vamos a vincular con las personas primarias y vamos a aprender de esas personas a ser personas, aprender a vivir en sociedad y después una identidad sexual. ¿Con quién yo me voy a identificar? Con la persona que yo más valore. En el momento determinado, en el momento que me tocó, entre los 3, 5, 7 años, dicen ciertas teorías que uno se identifica sexualmente con la persona que ha valorado. Esa es la etapa, entre 3 y 5 años, 3 y 6 años. 5, 7 años realmente, yo, dependiendo de con quién viva, de las ausencias, de las presencias, de las relaciones, con quién me vincule más, de las afinidades que haya. A quien rechace. Todo eso. Ahora, quien me traumatice. ¿Qué pasa? Que un niño entre 3, 5, 7 años, la identificación es totalmente inconsciente. Quiere decir que un niño no dice, yo me voy a identificar con mi mamá o mi papá. Es inconsciente. Y es algo que se hace según la persona que yo valore. Donde más cómodo se sienta. No es cómodo, a quien yo valore.
pero eso es de manera inconsciente. Entonces, de esa manera yo adquiero esas características, pero puede ser que, como dice David, yo puedo tener una identidad sexual determinada y mi preferencia o mi orientación puede ser de que yo me oriente hacia la persona de mi propio sexo. Ahora, cuando uno tiene una identidad sexual, uno se ve como hombre, pero tiene algunas preferencias, vamos a suponer, diferentes, hacia mujeres o hacia hombres. Reprimir lo que socialmente puede estar tachado, ¿qué tan dañino puede ser? Mira, antes de eso yo quisiera precisar que la identidad sexual tiene 4 momentos, claro, para definirse. Uno es en la concepción, que se definen los cromosomas sexuales. Eso es biológico, es un nivel biológico. Los cromosomas sexuales determinan genitales, masculinos o femeninos. Es una primera definición. Hay otro momento que se está estudiando en la actualidad, que es intraútero, que es entre los 6 y las 12 semanas, que las hormonas, la testosterona, masculiniza el cerebro. Ya desde la matriz hay una tendencia a esa masculinización del cerebro y ahí se diferencia del cerebro femenino. Después que nace, como Vanessa está explicando, se entra en un tercer proceso de definición que es ya social y depende de lo que ofrece el medio. O sea, si en el medio esto es lo que hay, pues eso tiende a influir en que uno sigue ese patrón. Freud decía que una madre dominante, un padre débil, o una madre fría, dominante, y un padre débil o ausente podía hacer que una persona tendiera a la homosexualidad. Hay otras teorías que yo he escuchado también hay varias teorías que definen, por ejemplo, si una persona se va, aunque sea hombre o mujer, físicamente claramente evidente, porque no vamos a hablar de los hermafroditas, vamos a hablar de las personas que nacen con su sexo muy bien definido, se puede ir hacia otro sexo debido a la relación con sus padres. Eso yo quisiera aclararlo. ¿Es genético o es un asunto que se adquiere o se define inconscientemente en la primera infancia? Mira, claramente no es genético, porque no ha aparecido un gen causal que determine la orientación sexual. Claramente no es genético. O sea, ¿Doctor, genético? No es genético en el sentido absoluto de la palabra, pero corre en familia. Entonces, ¿es genético? No necesariamente. Pero hay un elemento ambiental que puede estar incidiendo sobre eso. ¿En esa familia? Pero sí, porque es que la homosexualidad es multicausal. Entonces no podemos definir una sola cosa, que es el ambiente, que es la genética, correcto, ¿Pero es genético o no? Eso sí es pero yo sí importante. quiero dejar decimos claro, que es genético. y doctor, hay algo importante, y es algo que yo siempre planteo, claro, porque lo vemos desde el parámetro de la normalidad y de la anormalidad. Lo mismo que tenemos que pensar de la homosexualidad, tenemos que pensarlo de la heterosexualidad. O sea, sí, claro, cuando estamos, porque estamos hablando de identidad sexual, entonces yo no quiero que cerremos el tema en esto, porque estamos hablando de identidad sexual y todos aquí en esta mesa, seamos homosexuales o no, tenemos identidad sexual. Entonces, como vieron por ahí tenemos que cerrar. Entonces, toda la sexualidad humana no depende únicamente de los factores genéticos, ni depende únicamente de los factores ambientales. Es un conjunto de todo, porque el ser humano es un todo. O sea, el ser humano, como nos comportamos sexualmente, como asumimos nuestro cuerpo, como lo vivimos, que es sexualidad. Porque la sexualidad no es con quien yo me relaciono. Es que María Cela tiene un vestido verde y tú no de flores. Y ahí hay un dejo de sexualidad. O sea, como tú te viste, como te asumes, tiene que ver. Entonces, vamos a ver Pero la parte genética es importante que aclaremos en esta mesa. No está definido. La Mira, ciencia lleva la ciencia no sabe. muchos años La ciencia estudiando. cierta no se ha determinado. Hay muchos estudios sobre, por ejemplo, en el caso que se ha estudiado mucho lo que dice el doctor, no hay a ciencia cierta ningún estudio conclusivo que diga que la homosexualidad es genética, no hay ningún, como tampoco hay ningún estudio conclusivo que diga lo otro. yo lo voy a decir de La otra heterosexualidad manera. no existe. Los estudios no han encontrado un gen causal. Se han gastado millones de dólares buscando el gen causal de la homosexualidad. En un Cerebro se han estudiado Bueno, cerebro es otro tema, pero gen causal de la homosexualidad, como se dice en medicina, que esta enfermedad es hereditaria porque hay un gen que la causa
Eso no existe en la homosexualidad. Bueno, pero es que entonces ahí estaríamos viendo la homosexualidad como una enfermedad, si no vamos a encontrar porque tampoco debe haber ningún estudio genético que diga que por ser hijo de dos personas heterosexuales yo voy a ser heterosexual también. Tampoco hay ningún estudio genético que diga eso. No, el hecho es que no hay un gen causal. O sea, cuando uno habla de que este es zurdo, lo que sea... ¿Y por qué hay niños, adultos, que dicen que desde los 4, 5, 6 años se sentían niñas, por ejemplo, en caso de varones, o niños en caso de hembras, y que lo que querían era jugar con niñas? ¿Pero se sentían o el ambiente lo hacía sentir? Esa es una pregunta. Es la pregunta que se sentían desde muy tempranita edad, y que no querían vestirse con ropa masculina, sino ropa femenina y viceversa. Que se sentían muy definidos en otro cuerpo, y muchos adultos que a la larga terminan transformando, ya esa es otra forma de orientación sexual, que ya esa es la transexualidad. Y que la transexualidad no entra en la orientación sexual. No entra. La naturaleza entra en la identidad sexual. En la identidad. En la identidad. ¿Cómo se ve? Es como tú te asumes. No, es como tú te asumes. Lo que pasa es que la sexualidad implica cómo yo me asumo. Entonces, cuando un niño, un varón, un macho, ¿no? Nació con toda la parte biológica. Ay, no digas macho, que yo digo esa palabra. Nació varón. Vamos a decir, no, mi varón errado. Y yo, aunque tengo toda esta fisonomía, no me asumo. Exacto. No me asumo, no me veo, no me autovaloro, porque eso, la sexualidad tiene mucho que ver con eso. No me autovaloro con lo que la sociedad asume para un hombre, sino que me asumo psicológicamente, porque aquí lo tengo en mi cabecita, yo me asumo como una mujer, entonces yo soy una mujer trans. Exacto, es una identidad sexual. Es una identidad. O sea, y el conflicto... Eso no tiene que ver con su orientación. Cuando se ve el sujeto del deseo, el objeto del deseo, eso es otra cosa. Y yo tenemos que, o sea, fíjate, ¿cuántas identidades voy a decir, hay? La orientación sexual sí tiene que ver, la orientación sexual está dentro de la identidad sexual, porque la identidad sexual abarca mi todo. Pero en cuanto a lo psicológico, el conflicto de tú verte hombre o verte mujer, verte, tú te ves y tú dices, bueno, pues yo soy un hombre. O sea, yo nací con lo que nace un hombre, pero tú te sientes mujer. A los doctores, bueno, tú lo puedes decir también. El doctor el conflicto de eso. O sea, tú vas a pasar tu vida en eso. Pero yo quiero que no dejemos temas en el aire. A ver, yo estoy diciendo... Identidad. Sí, porque le quedó la cuarta a usted en el aire. Sí. Le quedó la cuarta. Sí, vamos a cerrar con eso. Sí, yo estoy diciendo que la orientación sexual no tiene un gen causal. Pero vamos a terminar con la identidad, entonces. Pues no, la identidad tiene que ver primero con cromosomas sexuales. Segundo, algo pasa durante el embarazo. Tercero, los primeros meses, de 18 a 36 semanas. Y luego, la orientación sexual se determina en la niñez y adolescencia. En la niñez. Se determina. Y adolescencia. En la adolescencia, se construye en ese camino. Se construye. Y adolescencia. Bien, nosotros seguimos hablando de este tema, queremos sus comentarios, identidad sexual, todas aquellas preguntas. Ya hemos dicho aquí que no es un asunto genético, que una persona nace, que no se ha probado científicamente, pero hay teorías que indican que también no es un asunto consciente. Y eso es muy importante. Nadie decide conscientemente, yo voy a ser homosexual, yo voy a ser transexual, yo voy a ser heterosexual. Eso es un asunto, parte del desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que hay tal diversidad? ¿Cuántas clases de identidad sexual existen? ¿Qué dice el libro? ¿Y por qué? Cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos. ¿Qué dice? Ya volvemos. Gracias.